La memoria voluntaria clasifica los hechos por medio de la inteligencia. En esa medida correspondería a la primera memoria de Bergson, esa que le permite al individuo referir el pasado al presente, evocar un recuerdo preciso sin caer en la ensonación. No obstante, la memoria voluntaria también es análoga a la segunda memoria de Bergson, pues se trata de una serie de recuerdos ordenados, uno tras otro, en el pasado, en una especie de continuidad, o de serie continua, como la decía Bergson. Proust suele comparar esa memoria a un álbum de fotografías. Se trata de imágenes fijas, situadas en una sucesión, debidamente fechadas y rotuladas. Esa comparación en Proust no es halagadora. Se trata de imágenes de color sepia, más o menos borrosas, desprovistas de olor, de color, de sensación de frío, de calor, desprovistas de profundidad y de sonido. En realidad es una forma muy pobre de memoria, pero es la única que el narrador tiene a su disposición durante buena parte de la novela. Así, de la casa de su tía en Pompey, solo recuerda el corredor del segundo piso y un tramo de la escalera. El resto de lo que vivió, los paseos con los padres, las tardes soleadas, los libros que leyó, el jardín, la lluvia, la maravilla entre los setos de espinos, el olor de las lilas, todo ha desaparecido. No obstante, el narrador descubre a lo largo de la novela que hay ciertas experiencias que escapan a la conciencia, a esa capacidad ordenadora de la conciencia, y que gracias a un accidente revive misteriosamente un pasado mucho más rico y más completo que el del álbum de fotografías. La escena más famosa de En busca del tiempo perdido es aquella en la que el narrador, ya siendo adulto, vuelve una tarde de invierno a su casa, ha llovido, está mojado, está cansado, tiene los comienzos de un resfrío, y su madre le da una taza de té y un pastelito. Hacía mucho tiempo que el narrador no tomaba otra cosa de café, que de café, no es un tomador de café el narrador, pero entonces toma el pastel, no, se come un bocado y se toma un sorbo de té. En el mismo instante en que aquel trago con las migas del pastel tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria, llenándose de una esencia preciosa. Pero mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde venía aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del pastelito, pero le excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? Poco a poco el narrador se da cuenta de que ese sabor específico está conectado con un recuerdo. El niño, cuando pasaban los veranos en Coppet, él iba al cuarto de su tía por las mañanas y la tía le daba ese mismo tipo de pastelito remojado en té. Y una vez el narrador reconoce ese sabor, se abre la puerta a su pasado. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tila que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar el por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces. Y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo la plaza, a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados, y los caminos que seguían cuando hacía buen tiempo. Y como ese entretenimiento de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles. Así ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swan y las ninfeas del Vivón y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines,
que va tomando forma y consistencia, sale de mi casa de té. Esta es la verdadera memoria para el narrador de Proust. La coincidencia de una sensación física en el presente con una del pasado, de repente despierta en él un momento en toda su riqueza de sensaciones, ese momento pasado, ¿no? Es como si Proust saltara, ¿sí?, a un momento puro del pasado, no hubiera esa sucesión, ¿sí?, entre ese momento y el presente. Como dice el mismo narrador, el olor o el sabor son como una gotita que soporta todo el edificio de la memoria. La memoria involuntaria es rejuvenecedora, como dice Walter Benjamin. Permite liberar la sucesión de recuerdos de la memoria voluntaria, del hábito y del aburrimiento, e incluso del proceso inexorable de envejecer, pues trae de golpe entero el pasado en un instante recién nacido. Se trata de un mundo redimido, un mundo construido según la regla de la semejanza en que pudiera comparecer el rostro verdadero de la existencia. De ahí esa felicidad inmensa que el narrador, en esta primera ocasión de la novela, no se puede explicar y que no comprenderá sino años más tarde, muchos años después de la muerte de la mamá, cuando ya viejo y a punto de entrar a una fiesta donde volverá a ver a sus conocidos, luego de un largo periodo de ausencia en un sanatorio, vuelve a tener una sensación física que revive esta vez otra parte de su pasado, el de un viaje a Venecia que hizo con sus padres en la adolescencia. Entonces el narrador descubre que lo que ha recuperado es uno de sus yos pasados, intacto, completo, liberado del tiempo. No se trata de la Nueva Bergsoniana, no se trata de la duración, esa sensación de continuidad de la sucesión de todos los yos que uno posee como una especie de base neutra y permanente, sino un momento súbito, epifánico, que para el narrador se convierte en su razón de ser, pues él había estado buscando durante toda su vida una experiencia personal que fuera la base de una creación novelesca. El narrador de Proust siempre ha deseado ser un novelista, es decir, escribir la vida de una persona en todas sus dimensiones individuales y en contacto con un mundo particular. Esa historia, esa novela, le surge a él de su encuentro azaroso con la memoria involuntaria, de su recuperación del pasado. Como dice el propio autor, yo había llegado pues a la conclusión de que no somos en modo alguno libres ante la obra de arte, de que no la hacemos a nuestro gusto, sino que preexistente en nosotros tenemos que descubrirla, a la vez porque es necesaria y oculta, y como lo haríamos tratándose de una ley de la naturaleza. Pero este descubrimiento que el arte podría obligarnos a hacer no era en el fondo el que más precioso debería sernos, y que generalmente nos es desconocido para siempre, nuestra verdadera vida, la realidad tal como la hemos sentido y que difiere tanto de lo que creemos, que tan felices nos sentimos cuando un azar nos trae el recuerdo verdadero. Esta es una pregunta retórica. Para el narrador proustiano, escritor de su propia novela, la verdadera vida, tal como la hemos sentido, revivida en los momentos del recuerdo verdadero, es la materia de la escritura. Este descubrimiento lo hace el narrador en el último volumen de la novela, y es un golpe de genialidad proustiano el que hace que nosotros, como lectores, nos demos cuenta de que acabamos de leer la historia de este personaje justo en el momento en el que él descubre cuál ha de ser la materia de la novela que va a escribir. Gracias. Si quiere alguien hacer una pregunta, todavía tiempo.
Ese descubrimiento en el último volumen de la obra fue utilizado ya después en el resto de más obras, de más... si Proust utilizó ese descubrimiento en otras obras. No, descubrió ahí, como usted dijo, en el tercer tomo, digamos. Ajá. ¿Sí? Ya esa experiencia, digamos, que la había ido viviendo, pero no descubriendo en el último hasta el tercer tomo, la utilizó después en más obras. Proust solo escribió una novela y la dejó, el último tomo de Busca del tiempo perdido es póstumo. En la charla yo siempre quise hacer la distinción también entre Proust y el narrador. ¿Sí? El narrador es el que es novelista. Bueno, sí. ¿No? El narrador es el que descubre, ¿no? Finalmente, qué es lo que quiero escribir. Y eso solamente lo hace al final de la novela. O sea, la genialidad de Proust como novelista, ahí sí de Busca del tiempo perdido, consiste en que uno, al final de la novela, está en el momento en que la novela todavía no ha sido escrita, pero uno la acaba de leer. ¿No? Es una cosa como que se cierra el ciclo. Sí. La composición de Busca del tiempo perdido es fascinante, porque Proust se demoró desde 1909 hasta 1922 escribiendo. Y lo primero que escribió fue el primer y el último tomo, ¿no? Que eran uno solo, en realidad. Y esos dos últimos, en el primer tomo está la escena del pastelito, que es el primer indicio que tiene este hombre que quiere escribir una novela pero que no sabe qué escribir, de qué puede ser la materia de la novela, pero después se le pasa, se le olvida, etcétera, etcétera. Y en el último tomo está esta sensación es una sensación de desigualdad en un pavimento, ¿no? En un corredor muy oscuro, echa para atrás y siente eso que le pasa a uno cuando, ¿no? Se va a caer. Y esa misma sensación de oscuridad, de estar porque es una calle, es un corredor de una calle, ¿no? De estar en este espacio un poco abierto, le recuerda una desigualdad en la catedral de San Marcos. ¿Sí? Y ahí viene el segundo momento. Y ahí es cuando se da cuenta, esta es la materia de la escritura. ¿Sí? Y esa es la apertura y el cierre de la novela, ¿no? Lo que le sucedió a Proust es que cuando fue a publicar el primer tomo no consiguió quien le publicara el primer tomo. Y mientras tanto fue revisando el manuscrito. Y las revisiones de Proust eran tremendas porque en vez de corregir, ¿no? Él corregía, pero añadía, ¿no? E iba añadiendo. Proust era la pesadilla de los que montaban las cajas de impresión, porque ellos hacían el machote, ¿sí? Se lo mandaban al autor, después de haber ajustado todas las letricas una tras otra,